¿Cómo le va? Ya estamos en la segunda edición, por aquí por Diputados Televisión, la segunda edición por aquí por DTV, donde vamos a estar desarrollando la información que por estas horas ya se está dando en el Congreso de la Nación, con algunas reuniones, vamos a ir ampliando, con alguna información, con alguna posibilidad o no respecto a sesionar a lo largo de este periodo de sesiones extraordinarias. Empiezan también a abrirse interrogantes respecto a si en este periodo, en este mes de febrero, va a haber sesiones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas en esta segunda edición. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Algunos movimientos comienza a ver, no específicamente en lo relacionado con convocatoria de comisiones, que es lo que estamos más ansiosos, digamos, por ver cómo se va conformando y conformando ese rompecabezas. Pero bueno, alguna reunión de Sergio Massa, también hay reuniones en este momento, hay reuniones acá en el anexo de la oposición, trabajando algunos temas de Consejo de la Magistratura, FMI, bueno, están en distintas reuniones que se están empezando a mover en este verano parlamentario. Bueno, y hay también un diputado que nos visita aquí en los estudios de Diputados Televisión, diputado Ricardo Herrera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, por contarnos en qué están trabajando y en qué están pensando respecto a este periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Que comenzaron el 1 de febrero, que ya estamos transcurriendo ya casi los primeros días, pero todavía con un panorama incierto sobre el tratamiento de algunos temas que tienen que ir a comisión, ¿no? A discutirse, que se tiene que firmar el dictamen y que de ahí, a partir de ahí, tienen que llegar al recinto de la Cámara. Seguro. Bueno, recién decían ustedes, ¿no? Este verano legislativo, están llegando los diputados, estamos empezando con las primeras reuniones, las primeras aproximaciones de este año, y seguramente los temas que han enviado desde el Ejecutivo van a ser los temas que vamos a estar discutiendo. Ayer, junto con Gabriela Pedral y la otra diputada, estuvimos reunidos con el presidente de bloque, con Germán, teníamos una primera aproximación. Bueno, un poco para ilustrarnos acerca de cómo viene el año legislativo, y creo que estos pasos previos son fundamentales y, bueno, atraviesan a todos los diputados, ¿no? La conformación de las comisiones, dónde vamos a estar para poder empezar ya a trabajar firmemente en lo que son estos proyectos que, bueno, particularmente en algunos a la provincia de La Rioja, por sobre todas las cosas, les son muy favorables. Entonces buscamos prontamente poder trabajar en ellos, poder discutirlos, poder presentar y acompañar estas iniciativas del Ejecutivo que benefician y bueno, la verdad, a nosotros, una provincia como la provincia de La Rioja, necesita un desarrollo productivo importante, necesita un fuerte impulso en materia productiva, y esta mirada federal que se tiene desde el Ejecutivo, bueno, la queremos poner de manifiesto acá en esta sesión, ¿no? Ahora, Ricardo, hablando de lo que usted está señalando sobre la provincia de La Rioja, la situación en la provincia de La Rioja y la necesidad de algunos temas puntuales, ¿hay algún tema puntual que usted ya le planteó a Germán Martínez respecto a la necesidad y ver la posibilidad, la viabilidad de avanzar con alguna iniciativa puntualmente y particularmente para la provincia? No, creo que me parece que los temas que se están tocando desde el Ejecutivo, nosotros vimos postergado, que fue una iniciativa importante que tuvieron los gobernadores del Norte Grande, y que la tocamos en el presupuesto, en la ley del presupuesto, en la frustrada ley de presupuesto nacional, donde teníamos un apartado y donde teníamos una consideración a la ley con una energía diferenciada, un tratamiento de una energía diferenciada para las provincias del Norte Grande. Esto no lo pudimos sancionar, no se sancionó, pero bueno, creo que eso va a ser, ese es el materia pendiente y el desafío. Eso era la zona cálida. La zona cálida. Zona cálida, claro, para hacerle la contra, para hacerle la contra a la claro. Zona fría. Pero me parece que es para nosotros, para el Norte Grande y especial para la provincia de La Rioja,
es una ley muy importante. Tener una energía diferenciada del mes de octubre, de marzo a octubre, prácticamente a nosotros nos favorece muchísimo. Es una zona que sufre mucho y cuesta mucho la energía. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié y vamos a trabajar firmemente este año en esta agenda política. Sobre todo, esta es la materia pendiente que se nos frustró en el presupuesto, pero que vamos a darle mucho tratamiento y mucha mirada en la agenda. Es un pedido del gobernador y que creo que va a ser el pedido de todos los gobernadores del Norte Grande también, que trabajemos en esta agenda. Me parece como importante trabajar en esto. Además de estos proyectos que en algunos proyectos nosotros venimos trabajando, se viene trabajando, como es en el desarrollo de la industria del cannabis en la provincia de La Rioja. Hay un desarrollo bastante importante, hay algunas particularidades que hemos estado viendo con la ley respecto de la creación de la agencia. Necesitamos una agencia que, además de fiscalizadora, sea una agencia promotora de la industria, promotora de las licencias, que se le facilite a estos. Nosotros tenemos muchos minifundistas que prácticamente hoy se les hace imposible en industrias como la vitivinicultura seguir adelante. La industria del cannabis abre una nueva oportunidad a esos minifundistas que con 4 o 5 hectáreas, a lo mejor no con la uva, no con la nuez, no con el olivo, pero sí con esta nueva oportunidad de lo que es el cannabis. Esto necesita adecuarse a una nueva legislación, esta nueva agencia que debe ser la promotora, además de la fiscalizadora o la que otorga las licencias, debe ser también la promotora. Eso creo que vamos a trabajar firmemente cuando pase este proyecto a comisión. Claro. Bueno, Germán Martínez es el hombre del momento, así que si se reunió, que nos cuente cómo plantea este año parlamentario y en lo personal, qué dialogaron sobre el tema del FMI, que es el tema que parece que traba todo, ¿no? La mejor de las impresiones, un compañero, una persona del interior que conoce la realidad del interior y que, una persona muy proactiva, lo hemos visto muy abierto al diálogo. La verdad que tengo tenemos toda la esperanza puesta en el desarrollo y en que va a poder conducir un bloque importante y que, la verdad nos ha mostrado un camino que vamos a tener que transcurrir en este año legislativo. Esto es importante porque la posibilidad de hablar con cada uno de los diputados también marca una tranquilidad y una impronta en su gestión, ¿no? Y esto, respecto de los temas importantes como es el FMI, tenemos, si bien se están buscando los consensos dentro del bloque y dentro del Frente de Todos, me parece que tenemos que priorizar muchas veces la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, y en esto lo que tenemos que es, más allá de estos matices, y trabajaremos en buscar los consensos para que seamos muchos quienes apoyemos esta iniciativa del Ejecutivo. Claro. Me parece que allí es donde tiene un gran trabajo Germán y donde nosotros vamos a acompañar esa iniciativa y vamos a acompañar en lo que nosotros podamos hacer para sumar estas voluntades, para tener esta mirada proactiva, ¿no? Me parece que la Argentina necesita mirar para adelante y necesita de todos. Ahora, Ricardo, dentro del oficialismo, en el Frente de Todos, a partir de la nota, de la carta de renuncia a la conducción del bloque por parte de Máximo Kirchner, se ha generado también una discusión en torno a, quiénes estarían a favor, quiénes estarían en contra, quiénes se pueden llegar a abstener respecto a este acuerdo que se alcance entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y otros empiezan a ver, además del Congreso, de los diputados, empiezan a ver a otros actores que son los gobernadores.
de las provincias, que ya han tenido reunión en la Casa de Gobierno con el presidente Alberto Fernández, con el ministro Guzmán. Los gobernadores, en el caso de la provincia de La Rioja, ¿han tenido ustedes reuniones con el gobernador Quintela y Quintela les ha planteado la necesidad de acompañar esta iniciativa, más allá de lo que usted está diciendo, de acompañar, pero que si también desde el máximo nivel político de la provincia, Quintela les dice a los riojanos, a los representantes del pueblo riojano aquí en Diputados, acompañen esta iniciativa? Mire, para un gobernador, para una persona que está en el Ejecutivo, es muy difícil gestionar una provincia sin un acuerdo, sin reglas claras o sin una visión, sin una hoja de ruta, sin un norte, ¿no? Parece que es empieza, como dice usted, a tomar protagonismo la voz de los gobernadores, la voz de los intendentes, que ya lo hicieron cuando se frustró la sanción del presupuesto. Oficialistas y opositores, gobernadores, dijeron: no podemos dejar a la Argentina sin presupuesto, no podemos cometer estos errores. Me parece que esto es a ver, no es una segunda oportunidad, pero es una nueva prueba de fuego para apelar a la responsabilidad de quienes administran una provincia o quienes administran un país, ¿no? Me parece que es por ahí donde tenemos que caminar, tenemos que avanzar. No podemos, el gobernador está decidido a acompañar la decisión del presidente de la Nación. Entonces, nosotros pertenecemos a un proyecto político y es por ahí donde vamos a caminar también. Generalmente cuando en el oficialismo hablan de responsabilidad y de racionalidad, generalmente se están refiriendo a la oposición, que suele ser tener posturas. Primero hay que resolver el tema al interior del Frente de Todos, ¿no es cierto? Porque los votos todavía no están y están todos a la espera de esta situación. ¿Habían tenido alguna instancia por ahí de diálogo así 1 a 1 con Máximo Kirchner? No he tenido la posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, uno acaba de llegar y no tuve esa oportunidad porque llegamos, asumimos, sancionamos pasó lo del presupuesto no sancionamos el presupuesto y pasó lo de bienes personales, ¿no? Pero bueno, calculo yo que vamos a tener en este año legislativo mucho tiempo para poder hablar, mucho tiempo para poder conversar, mucho tiempo para poder intercambiar miradas y puntos de vista que son no excluyentes, sino al contrario, enriquecedores entre todos y cada uno. Me parece que de eso se nutre el Frente de Todos. ¿Viene de una experiencia legislativa en la provincia? Vengo de una experiencia legislativa. Fui diputado provincial por mi departamento, La Rioja. ¿Cómo imagina el rol que va a tener la oposición a la hora de discutir el acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, me hago eco de tus palabras, ¿no? Me parece que apelo a la responsabilidad. He podido por ahí escuchar algunas declaraciones del gobernador de Jujuy. Como le decía, me parece que tiene que primar alguna racionalidad y responsabilidad en los miembros de la oposición, ¿no? Así que esperemos que sean mayores las voces, si bien apelan a una chicana, ¿no? Si no se ponen de acuerdo ustedes, no esperen algo de nosotros, pero me parece que en esto los intereses de la Argentina están por sobre los intereses de la clase política. Dentro del temario de extraordinarias hay varios proyectos ligados a lo que es la actividad económica, el compra argentino, bueno, electromovilidad, agroindustrial, bueno, un montón de temas que tienen que ver con lo macro esto de la economía. ¿Cómo pegó en La Rioja la pandemia? ¿Por dónde ven que puede venir la recuperación y cómo están hoy por hoy? Nosotros hemos tenido una provincia que no se ha detenido. Por eso nos da mucha fuerza y nos da mucha esperanza de poder transmitir lo que estuvimos haciendo, lo que se estuvo haciendo de parte del gobernador Quintela en la provincia de La Rioja, ¿no? Una provincia que hoy salió el indicador nuevamente por cuarto, es el segundo trimestre, el segundo trimestre consecutivo con récord de empleo en la obra pública. Tenemos
empresas que se han ido a radicar durante la pandemia a la provincia de La Rioja. Hoy tenemos inversiones varias veces millonarias del sector textil. Hemos tenido más de 2.500 puestos de empleo nuevos en la provincia de La Rioja, que eso para nosotros es mucho porque es un parque industrial que prácticamente estaba cerrado y hoy ayer anunció el gobernador la creación o la construcción de nuevas naves, aparte de las que dimos y otorgamos para que nuevas empresas se radiquen, nuevas naves que se están incorporando a la provincia de La Rioja. Me parece que el sector productivo ha dado un salto cualitativo en la provincia, merced a estas políticas distributivas, a estas políticas de incentivo por parte del gobierno nacional y además de incentivo del gobierno nacional que tienen mucho que ver con los proyectos que se están mandando a la Cámara y que vamos a discutir prontamente. Un fuerte impulso del gobierno provincial. Es decir, se sumaba el impulso que le da el gobierno nacional, más el impulso y la mirada que le da el gobierno provincial, y hemos sacado una provincia adelante en el medio de una pandemia que prácticamente nos encontró a todos sin saber qué hacer, claro, ¿no? Y bueno, aprendimos en la marcha y bueno, la verdad es por allí nosotros en una provincia difícil, ¿no? Una provincia difícil, con serias dificultades, que hayamos encontrado el norte a través de la producción, del desarrollo productivo, nos parece como interesante seguir impulsando y seguir apostando a estos proyectos que son importantes para nosotros. El de electromovilidad, el de cannabis, como le decía, es una industria incipiente en la provincia de La Rioja, con un salto de calidad, porque no es solamente apostando al sector primario, sino también ya dándole un salto de calidad, haciendo transferencia de tecnología, know-how, que me parece que es importante en una provincia que necesita de inversiones y de inversionistas que vengan a esta industria, ¿no? Claro. Ricardo, enseguida vamos a seguir conversando porque empiezan a definirse, a diagramarse lentamente las conversaciones entre oficialismo y oposición respecto a cómo van a ir conformándose las comisiones en el Congreso de la Nación. Ricardo, usted nos va a contar en qué comisiones va a estar trabajando o pretende estar trabajando, pero respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde la Unión Cívica Radical, el diputado Nani, diputado por la provincia de Salta, decía lo siguiente. Bueno, obviamente que a nosotros nos cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? Atónitos mirábamos lo que pasaba en el seno del propio gobierno, porque, uno ya no puede hablar de buenos acuerdos con el fondo, ¿no? Pero es un acuerdo aceptable, hay que quitarse el prejuicio, es peor no acordar, ¿no? Y cuando uno ve los indicios que tiene este acuerdo, es decir, tiene bondades que hay que ponderar, ¿no? Es decir, nos devuelven la plata que desenfundó la Argentina el año pasado, más de 5.000 millones de dólares, creo que es una buena noticia. Nos prestan una tasa muy baja, que la Argentina no accedía a eso, del 4% anual. Dejamos de tomar crédito caro, nos da previsibilidad. Entonces digo, cualquier acuerdo con un organismo de crédito internacional es bueno cuando la Argentina lo cierra, porque le da una hoja de ruta certera, segura, ¿no? Y sobre todo ser consciente y transmitirle a la gente que la deuda del fondo es una deuda con el fondo del 12% de toda la cartera que tiene la Argentina de deuda, ¿no? Es más importante la deuda que tiene la Argentina en pesos, ¿no? En tasas elevadísimas, no con el fondo. Entonces digo, esto era un buen paso y bueno, para nosotros vimos que el gobierno se metía tiros en los pies, porque digamos, es insólito que una propia facción del gobierno salga a contradecir este acuerdo, cuando usted fíjense que todos los gobernadores de la República Argentina salieron a festejar ese viernes o jueves cuando el presidente anunciaba el acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, nos sorprendió claramente. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Miguel Nani, diputado del radicalismo por la provincia de Salta. Mientras tanto vamos a seguir dialogando con el diputado Ricardo Herrera del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, y se incorpora a la mesa Laura Serra. Laura. Hola, ¿cómo andas, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, adelante, Laura. No, preguntarle al diputado porque recién hizo mención a la frustrada ley de presupuesto 2022 y si mal no recuerdo, el texto de la ley contemplaba una partida especial para La Rioja
como así también para los municipios de la provincia y en particular para la capital. Hubo bastantes conflictos a fines del año pasado entre el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, y la intendenta de La Rioja capital. Pero preguntarle en qué va a quedar justamente, digamos, ese envío de fondos, si es que finalmente se va a consumar ese envío de fondos o no, si están hablando con el gobierno, porque era, digamos, es el punto de coparticipación que a La Rioja siempre se le adeudó y que en cada presupuesto el Poder Ejecutivo se lo busca reponer. Entonces, preguntarle si hubo alguna conversación entre la provincia y el gobierno federal para, bueno, ustedes hacerse de esos fondos. Seguramente el gobernador estará conversando, al tener una ley reconducida o tener un presupuesto similar al del año pasado, tendrá que haber una actualización en el envío, y nosotros reconocemos, o sea, tenemos, además, en esa frustrada ley de presupuesto nosotros habíamos aceptado que se duplicara el ingreso o el envío de partidas para la ciudad capital. Sí. Nosotros no, en eso el gobernador ha sido bastante certero con sus declaraciones. No tenemos nosotros una cuestión, nosotros nos parecía un acto sumamente, no diría irresponsable, pero bueno, algo parecido, de nombrar 3.500 personas un mes antes de una elección. Entonces, no hay presupuesto que aguante, no hay presupuesto que sostenga ese número de personas. Por eso se generó un conflicto en la ciudad capital de la provincia de La Rioja, sí, donde el gobernador responsablemente no se puede hacer frente a un acto de esa naturaleza, ¿no? Porque es desfinanciar prácticamente a la provincia de La Rioja y desfinanciar a los 17 municipios restantes, porque uno gobierna para todos los municipios. Entonces, pero bueno, más allá de eso, en el presupuesto estaban contemplados, era parte de estos tires y aflojes o acuerdos que no se tuvieron en cuenta, Para que esto también tenemos que dejarlo en claro, que no les importó a la oposición dejar librados a su suerte a la intendenta de la ciudad capital. O sea, voltearon el presupuesto, y la suerte de la intendenta Brizuela Doria quedó atada también a la frustración del presupuesto, ¿no? Porque si hubieran tenido ese acto de solidaridad que declamaban antes de sancionar el presupuesto, que si no le daban a la intendenta Brizuela Doria lo que le correspondía, no sancionaban el presupuesto. Bueno, cuando le dimos, igual no lo sancionaron. Bueno, entonces ahí se ve que hay otros intereses en juego. Pero nosotros a esos, en ese no tuvimos ningún inconveniente, al contrario. Y ahora vamos a acompañar porque es un punto que está incluido en la ley de presupuesto. Vamos a pedir la actualización de los fondos para la ciudad capital, incluidos también los 17 municipios del interior. Somos del interior y la verdad que también vemos, nosotros del interior de la provincia de La Rioja también vemos como una injusticia que solamente los fondos vayan a la ciudad capital. Por lo tanto, pedimos también la distribución equitativa de la misma cantidad en los 18 municipios restantes. Claro. Ricardo, ¿cuál es la opinión? Usted habló de algunos proyectos que hoy están en extraordinarias, sobre el proyecto puntualmente de agroindustria, que justamente por estas horas también el propio Julián Domínguez, el ministro, está reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para tratar de delinear lo que va a ser el tratamiento legislativo. Nosotros tenemos una zona productiva muy importante, que es la zona del Valle Antinaco, Los Colorados y el Bermejo, donde allí tenemos un polo agroindustrial muy importante. El sector vitivinícola, el sector olivícola y el sector nogalero. Tenemos allí un polo importante, la superficie cultivada
de olivo más importante de la República Argentina, está en ese lugar, está en el Valle Andinaco Los Colorados. Y allí esta ley contempla una serie de incentivos fiscales que van a beneficiar a la industria. Entonces vamos a trabajar fuertemente en esa ley, vamos a acompañar esa ley, porque bueno, esto va a generar mayor inversión, mayor mano de obra, bueno, y todo lo que nosotros sabemos que se genera con esta sanción de este tipo de normas que generan incentivos para que más empresas sigan produciendo, para que estas empresas no solamente produzcan, sino que puedan exportar. Son empresas, la mayoría de estas empresas que tenemos nosotros agroindustriales allí en esa zona exportan sus productos. Con esta ley tiene algunos beneficios fiscales o beneficios impositivos en materia de exportaciones también, así que bueno, la verdad es un abanico importante que nos da la posibilidad de poderla discutir. Estamos esperando poder conformar las comisiones, hemos pedido intervenir en la Comisión de Economías Regionales, que nos parece sumamente importante para esta zona de la provincia de La Rioja, así que bueno, ni bien se conformen las comisiones vamos a poder discutir estos temas. Me imagino que otro de los temas que los debe preocupar, y de hecho también formaba parte del frustrado proyecto de ley de presupuesto 2022, son los subsidios al transporte en el interior, ¿no? Que bueno, ahora está tomando cierto relieve ante la decisión del gobierno de eventualmente ir quitándole subsidios al transporte en el AMBA, pero bueno, la situación en el interior es delicada, la diferencia en las tarifas que abonan los usuarios del interior en el transporte público de pasajeros es realmente muy importante respecto a lo que pagamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en el área metropolitana. El proyecto de ley de presupuesto contemplaba una alza y una corrección a esa alza posterior. Pero finalmente quedó trunca, ¿no? Es un tema que ustedes, legisladores del interior, van a tratar de impulsar en el Congreso. ¿Qué piensan hacer al respecto? Vamos a seguir acompañando la iniciativa y vamos a seguir acompañando la decisión que tomen los legisladores del norte argentino. El día viernes se está juntando los gobernadores del norte argentino en Misiones para discutir estos temas: subsidio a los transportes, el subsidio a la energía. Creo que son temas fundamentales para nuestro sector y para nuestro norte, ¿no? No pueden funcionar directamente las empresas. No pueden funcionar hoy si no tiene la mano del gobierno. Hoy, mira, para que veas por ahí cómo estamos en la provincia, o cómo empresas prácticamente que están fundidas porque ni siquiera con el subsidio del transporte han podido subsistir o han podido sortear la pandemia y han tenido que prácticamente bajar sus persianas en materia de transporte, y ahí estuvo el Estado, que no se pudo sostener. Dos empresas estatales, dos empresas privadas no se pudieron sostener, el Estado tuvo que salir a sostenerla y bueno, crear una empresa estatal en materia de transporte urbano e interurbano. Urbano en la ciudad capital y en la ciudad de Chilecito, e interurbano en distintas jurisdicciones, que prácticamente ya no se podía o era imposible, y la gente se iba a quedar prácticamente incomunicada si no tuviera esa empresa, ¿no? Si no tenía esa empresa. Así que salió el Estado, creó una empresa importante, Rioja Bus, una empresa importante que atiende esa demanda, pero me parece que esa no es solamente el camino. Me parece que el camino es que muchas empresas vengan, se radiquen, estén acá y también tengan las mismas posibilidades que tiene una empresa acá en la ciudad capital, en el centro del país. Entonces me parece que allí es donde tenemos que trabajar también fuertemente con incentivos fiscales, impositivos, para permitir el desarrollo y para permitir que estas empresas se puedan gestionar en estos sectores o en estos lugares tan
alejados del centro, ¿no? No, usted hablaba de subsidios y por supuesto, a quien no le gusta que la economía esté subsidiada, pasando por los bolsillos de cada uno. La cuestión es que usted no debe desconocer seguramente de que la discusión con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, el entendimiento al que se está tratando de arribar, el tema de subsidios es un punto clave. De hecho, ya se están anunciando digamos, a subas en tarifas, no al ritmo de la inflación, del 20% por ahora, pero bueno, el peso de los subsidios, al menos en la energía, usted recién hablaba sobre la cuestión de las zonas cálidas, da la impresión de que son temas de que el gobierno no va a poder satisfacer, no son demandas que pueda satisfacer por lo menos en la medida que ustedes realmente quieran, porque tienen que atender también el frente fiscal, ¿no? Hoy los subsidios creo que están en 3 puntos del PBI y bueno, hay que llegar al déficit cero en 3 años, así que bueno, hay que ir bajando el déficit. Digo, ¿cómo tratar de compatibilizar estas demandas legítimas de un sector de la ciudadanía, digamos, agobiada por el bolsillo, y por otro lado, exigencias para recortar el gasto? Mire, me parece que si nosotros incentivamos la producción y generamos que la economía de la Argentina comience a moverse, vamos a poder ir satisfaciendo estas exigencias, ¿no? Es decir, tratando de ir si nosotros le ponemos un pie al crecimiento de la economía, es muy difícil. La verdad que no sabemos, yo no sé, no encuentro la salida a todo esto, ¿no? Pero sí, si nosotros logramos incentivar la economía, necesitamos motorizar la economía. Una vez motorizada la economía, una vez motorizada y generando estas condiciones para que la Argentina crezca, bueno, pues bien, podemos llegar a empezar a manejar siempre, la verdad, teniendo en cuenta de que se trata de personas, que se trata de gente, y que muchas veces estas exigencias o estas espadas de Damocles que nos colocan no deben ser una variable de ajuste y terminar cediendo ante las presiones totales que pueden imponernos, ¿no? Así que la verdad yo tendría mucho más fuerza, o pondría mucho más fuerza en esto, ¿no? En incentivar y en generar a través de este paquete de leyes los incentivos que son necesarios para poder trabajar sobre otra demanda que no está satisfecha, por supuesto. Ricardo, gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, un gusto haber participado en esto. Gracias. El diputado Ricardo Herrera, diputado del Frente de Todos por la provincia de La Rioja. Nos quedamos en la provincia de La Rioja porque con nosotros habló el diputado Felipe Álvarez de esta manera. Primero creo que hay una gran confusión con el entendimiento que proviene del mismo oficialismo, ¿no? Si una de las partes de la coalición gobernante no está de acuerdo, y eso ya genera duda en todos los que no somos parte de esa coalición o del oficialismo. Seguro. Y también creo que la postura del diputado Máximo Kirchner lo que hizo fue exponer la misma contradicción de muchos gobernadores, incluso en mi provincia, el gobernador de mi provincia, que en su momento estaban en contra del endeudamiento, en contra de acordar con el Fondo Monetario, en contra, bueno, de todo lo que tuviera que ver con el Fondo Monetario Internacional, y hoy cuando se habla ya de un acuerdo de entendimiento, están a favor. Entonces al final parecía que son el partido oficialista. O sea, hoy que les toca gobernar dicen que sí. Bueno, creo que la posición del diputado Máximo Kirchner vino a poner, a desnudar esta misma contradicción que tiene la coalición gobernante. En ese sentido, a ver, nosotros para poder acompañar, primero tenemos que tener la letra, a ver bien de qué se trata. A ver, yo no estuve de acuerdo en su momento con el endeudamiento, pero tampoco estoy hoy de acuerdo de pagar a cualquier costo, ¿no?
Muy bien, ahí estaba el diputado Felipe Álvarez, diputado por la provincia de La Rioja. Claro, y el tema que planteaba el diputado tiene que ver un poco con la discusión que se está dando por estas horas en el Congreso. Más allá de hablar de sesiones extraordinarias, más allá de la conformación de las comisiones, el tema del acuerdo con el fondo sigue siendo un tema en el cual los diputados nacionales, los senadores nacionales hablan y esperan, mientras tanto, la llegada finalmente de ese acuerdo o no aquí al Parlamento de la Nación. Es, Laura, como uno de los ejes centrales, y son un poco las expectativas que se van generando también. No, por supuesto, va a ser el tema una vez que arranquen las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo próximo, con la llegada del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y bueno, el discurso que habitualmente los presidentes dan en la inauguración de las sesiones ordinarias de cada año, ¿no? Claro. Sin duda, el acuerdo con el Fondo Monetario va a ser el tema excluyente en el temario de la Cámara de Diputados y del Senado. Aún no se sabe por cuál Cámara va a ingresar el texto. Tampoco se conoce todavía en detalle qué es lo que finalmente van a terminar acordando el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los directivos del Fondo Monetario. No se sabe efectivamente si va a llegar la letra chica o no. Eso es lo que hay, digamos, cierto suspenso y cierta expectativa en la oposición, que dicen justamente esto, ¿no? Si bien muestran predisposición a acompañar al gobierno y no dejar al país en default, lo que están justamente aguardando es el detalle de lo que finalmente se acuerde a nivel, digamos, estructural, claro, ¿no es cierto? Pero bueno, fuera de eso, hay otros temas que eventualmente se tratarían en una última sesión de febrero. Estamos también a la expectativa de eso, así que bueno, veremos cómo transita la tarea parlamentaria. Todo indicaría que vamos a tener un marzo bastante movido, con temas muy interesantes y trascendentes, y bueno, de ahí cómo seguirá la película. Veremos. Estará por verse. Bueno, y vamos a saludar al diputado Pedro Galimberti, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos, que nos visita el día de hoy. Diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, a ver, no está el acuerdo, todavía no se arribó, todavía no se conoce la letra chica, pero lo cierto es que el radicalismo la semana pasada tuvo una reunión de bloque donde estuvo analizando el tema. Hoy el bloque del PRO está también analizando el tema. El Frente de Todos, las reuniones por las principales audiencias que tiene el presidente del bloque, también hablan sobre el tema del acuerdo. Vuelve a ser el tema principal. Bueno, yo diría que más que el tema principal tiene que ver con una cuestión de coyuntura. El acuerdo con el fondo es uno de los temas que vamos a tratar, ni bien esté... llamémosle memorándum de entendimiento entre el fondo y el gobierno o el Estado argentino, y donde el Ejecutivo tendrá que mandarnos alguna de las condiciones, ¿no? Y donde hay que votar por sí o por no. Esto claro, que se ha visto hace un par de días, donde algunos dicen, bueno, no, vamos a cuestionar esto, aquello, esto no va a existir. Obviamente que nosotros queremos conocer esas condiciones, a partir de allí tomar una decisión en conjunto con un tema, una materia que es trascendental hacia adelante y que en definitiva significa un piso, ¿no? Porque esto es exclusivamente lo que tenemos para hacer para refinanciar parte de lo que es la deuda pública argentina, en este caso con el Fondo Monetario, pero que es una décima parte de lo que estamos debiendo hacia afuera. Entonces, el verdadero problema desde lo económico en la Argentina va por otro lado, acompañado de otras problemáticas que todos conocemos, lo que tiene que ver con lo social, con la cuestión sanitaria, que sigue siendo un tema que está presente en la agenda de todos los gobiernos y que vamos a necesitar resolver. Esto es nada más que un primer escalón a partir del cual hay que empezar a pensar algunas otras cuestiones. El mismo gobierno ha hablado de algún plan plurianual. Me atrevo a decir, creo que es absolutamente necesario que el gobierno nos presente un plan, o que al menos lo lleve adelante desde el presidente y su equipo económico, que establezca algunas metas respecto a la inflación. Digamos que es un tema que está golpeando en el día a día
a buena parte de los argentinos, sobre todo aquellos que dependen de un salario o aquel que no lo tiene y que evidentemente es donde está golpeando fuerte. Digo porque si no parece que el acuerdo con el fondo es lo que va a marcar un antes y un después. Es nada más que un primer paso, claro, y donde lo que va a venir seguramente va a exigir trabajo, compromiso y sobre todo esta idea de elaborar un plan para decir, bueno, vamos hacia este horizonte más allá de las complejidades. Así que hay mucho por hacer independientemente del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Indudablemente. No, diputado Galimberti, quería, si bien es cierto que esto es un primer paso, un paso importantísimo por cuanto de aprobarse el acuerdo se alejaría el fantasma del default, que es por de pronto el riesgo más importante al cual se encaminaría la Argentina de no arribar a un entendimiento. Pero bueno, Gerardo Morales, que es el jefe de su partido, ya de alguna manera dio alguna pista sobre cómo se podría comportar el bloque de la UCR tanto en el Senado como en diputados, o por lo menos cuál es su visión al respecto. Él se muestra más proclive a acompañar un entendimiento, justamente para alejar el fantasma del default y no llevar al país al precipicio, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esa mirada que tiene el jefe de su partido? Este es un tema que requiere una visión colectiva desde nuestro espacio, digamos, más allá de las apreciaciones que uno pueda tener. Y en este sentido, además, como diputado de la Nación, soy absolutamente respetuoso de lo que son los diferentes pareceres que tenemos dentro de nuestro bloque. Lo que estoy seguro sí es que las cuestiones las vamos a seguir charlando y que cuando llegue el momento, cuando tengamos las condiciones, vamos a tener una manifestación que va a significar en definitiva la de nuestro bloque en conjunto y estimo que también va a ser la de Juntos por el Cambio. Pero esto hay que trabajarlo sobre todo desde el punto de vista institucional y sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad que implica, sin andar exponiéndolo públicamente. Cuando llegue el momento lo vamos a decir. Como todavía no lo tenemos, es apresurado. Claro. Pedro, aprovechando que usted es de la provincia de Entre Ríos, el fin de semana la Juventud Radical de la provincia de Entre Ríos tuvo una reunión con los dirigentes nacionales del radicalismo, que estuvo Morales, que estuvo Mario Negri, bueno, que estuvieron los diputados nacionales, muchos diputados obviamente de la provincia de Santa Fe. ¿Ahí se sintieron interpelados por la juventud sobre este tema puntualmente, más allá de que otros temas pueden haber conversado? Mire, una actividad institucional de la Juventud Radical de nuestro partido en la provincia hace muchos años que se realiza, en este caso era la 10ª edición. Fuimos ahí a Villa Urquiza, una zona muy cercana está en el departamento de Paraná, muy cercana a la capital, ahí sobre la costa del río Paraná, en un hermoso entorno desde lo natural. Y bueno, hubo una jornada que obviamente, yo digo, ese tipo de encuentros tienen cuestiones vinculadas a lo político, pero también tienen mucho bueno de compartir, de conocerse entre los gurises o aquellos que no se conocen, o de profundizar los vínculos ya existentes, gente que viene de diferentes realidades, de diferentes lugares de la provincia. De los que fueron, sí, obviamente hubo algunos talleres con intercambios de ida y vuelta en cuanto a apreciaciones de diferentes temas. La verdad fue, desde lo institucional, un hermoso campamento de los que yo recuerde, que he estado en varios, una muy buena convocatoria y desde el punto de vista del partido, bueno, me parece que ha mostrado una dirigencia que está dispuesta a acompañar este tipo de eventos que se van a realizar seguramente en este caso en Entre Ríos y ojalá que después se vayan realizando por la juventud o por el partido en otros lugares de la Argentina. Fue un buen momento y sobre todo ha permitido que los jóvenes estén también al lado, a veces, entre comillas, de alguna de las figuras de la política que suelen ver en Diputado TV o en algún otro canal de televisión, ¿no? Y bueno, eso es también un condimento y permite el cara a cara. Lo que surgió en un principio, que iba a estar el presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, iba a estar Gustavo Valdés, que es el gobernador de la vecina provincia de Corrientes, y bueno, Facundo Manes, que dependía de su agenda. Poco a poco fue incorporando otros dirigentes nacionales y, para decirlo de alguna manera, todos quisieron estar.
Y la verdad fue una muy buena movida y permitió esto, ¿no? El vínculo, el cara a cara entre los jóvenes de nuestra provincia que militan en nuestro partido con muchos de estos dirigentes nacionales. Nosotros fuimos a acompañar porque nos tienen bastante seguido. Lo cambio de tema, diputado, porque bueno, la provincia, su provincia, como así la vecina Corrientes, están hoy por hoy soportando incendios voraces, ¿no? Quería saber cómo estaba la situación en su provincia a partir de estos incendios. ¿Qué reclamos están realizando ustedes en la provincia ante la Nación al respecto? Si es que están haciendo algún reclamo, digamos, algún pedido de emergencia o lo que fuese, si fueron atendidos. Y bueno, ¿y qué respuesta están teniendo ante este flagelo, ¿no? Que son estos incendios que están afectando toda la zona del litoral? Bueno, en el caso específico de Entre Ríos la situación hoy está bien. Bueno. Y el caso de Corrientes no. Existe una diferencia sustancial porque nosotros hemos tenido alguna serie de precipitaciones que sobre todo hacia el norte correntino no se han dado, digamos. Y esto... ¿Cuántas hectáreas finalmente resultaron afectadas en su provincia? Entre Ríos tiene muchas hectáreas afectadas, pero básicamente porque tiene lo que ha sido la quema en las islas, digamos, diferente a lo que está pasando en Corrientes, donde hay quemas muchas veces de campos naturales con algún cultivo, pero hay mucha quema de lo que se conoce como el bosque implantado. Ya van casi 20.000 hectáreas de bosque implantado, pino y eucaliptus básicamente, y casi otras 20.000, número más o menos, respecto a lo que son montes nativos. Esto en el caso de Corrientes, y lo estuve charlando con Gustavo Valdés el viernes, por eso lo conozco de primera mano. Le estaban pasando un informe mientras charlábamos con él. Y en el caso nuestro, nosotros lo que tenemos, un problema recurrente, que es la quema en lo que es la zona del delta, islas. Bueno, a partir de hace 10 días, la provincia ha instrumentado un sistema que parece adecuado para estos tiempos, esta es una apreciación mía, y que tiene que ver con lo que se conocen como los mangrullos, donde hay diferentes tipos de controles, básicamente a través de cámaras, que se efectúa un control las 24 horas y que permite, se ha instalado el primero de estos. Me parece que en toda la zona de isla hay que hacer un trabajo, porque se logra de esta manera un contralor al momento de grandes superficies, que es lo que necesitamos en ese sector de la provincia. Porque usted puede modificar toda la ley que quiera, pero si después no afecta a los fondos específicos y no realiza el trabajo, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque son grandes extensiones con prácticamente nula población. Entonces, la tecnología tiene que estar presente allí para ayudar a mejorar este tipo de controles. ¿Qué función cumplen? Básicamente lo que usted tiene es un sistema de contralor en vivo, 360 grados, varios kilómetros a la redonda, y que cuando aparece un foco de incendio, rápidamente se lo pueda combatir. Porque aquí lo que acontece es que el incendio comenzaba y, bueno, nos enterábamos cuando ya era incontrolable. Claro. Entonces específicamente, más allá de algunas prácticas agropecuarias que cada vez están más desterradas, lo que acontece es que la bajante del río Paraná, en todos esos lugares, bueno, la vegetación que existe prácticamente se ha secado, o las propias condiciones del ambiente, digamos, esto lo podrán explicar mejor los bomberos, los especialistas en estas cuestiones vinculadas al fuego, pero cuando usted tiene más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad y determinadas condiciones que no le voy a decir porque no las recuerdo, vinculadas a la presión atmosférica, hacen que las condiciones para el incendio sean propicias, y el inicio del incendio se produce no muchas veces por la mano del hombre, que puede serlo, sino por un vidrio, una lata, porque se hace ese efecto lupa y termina generando lo que pasa en muchísimos lugares. Si usted ve cómo comienzan muchos de estos incendios, comienzan a la vera de la ruta. Por esa costumbre que existen muchos de que van y tiran el papel, la botella de vidrio. ¿Fuegos intencionales hubo en la zona? ¿Así provocadas intencionalmente con fin de daño? No lo puedo asegurar eso, porque obviamente que eso requiere una investigación en algunos casos, pero en el montón puede pasar, digamos. Esto hay que saberlo. Lo que sí debe realizar el Estado, y en ese sentido, digo, el Plan Nacional de Manejo del Fuego está muy bueno, ¿no? Digo, como política. Ahora, el problema es cuando necesitamos que esa estructura nacional llegue a los lugares específicos. Por eso que son tan importantes
el caso de muchas ciudades de Entre Ríos, por ejemplo, los bomberos voluntarios. Claro. ¿Por qué? Porque son los que están al lado. Recién charlábamos, bueno, ¿cómo llegamos a la isla? ¿Cómo hacemos para llegar? Y necesitas, obviamente, vehículos especiales por el tipo de terreno que tenés, y lo que necesitamos es que estén combatiendo los bomberos que están allí en ese lugar, o los voluntarios, o los que tengan alguno de alguna de las instituciones que prestan este servicio en diferentes lugares de la Argentina. Así que ahí hay una tarea importantísima que en veranos como este, donde hemos tenido, en nuestro caso, hubo más de una semana donde la sensación térmica pasaba a los 40 grados y donde, miren, yo lo veía en mi ciudad, había 4 o 5 incendios por día, a veces pequeños, a veces un poco más complicados, pero que mostraban que estaban dadas las condiciones para que esto se inicie, digamos. Y lo que resuelve eso son los que están al lado. Es el estamento del Estado que está más cercano, porque rápidamente va a llegar y va a combatir este tipo de eventos. Claro. Pedro, antes de despedirlo y agradeciéndole su presencia, y en el marco que empiezan, pensamos que en las próximas horas, los próximos días, ya las conversaciones entre las autoridades de los bloques para ver las comisiones, cómo se conforman, qué comisiones usted está pidiendo como para poder estar y discutir temas. Bueno, como la mayoría, al menos dentro de nuestro bloque, hemos elegido ahí 10, 12 comisiones. Yo en mi caso, una de las que elegí fue presupuesto y la estoy integrando, así que ya estuvimos trabajando en diciembre, que es la única que se ha conformado. La idea era que íbamos a comenzar los primeros días de febrero. Esta es una apreciación mía, me parece que la renuncia del presidente de la bancada del Frente de Todos, bueno, ha puesto en pausa algunas de estas discusiones y veremos en los próximos días. A mí me gustaría estar trabajando en casi todas, pero bueno, tengo un perfil vinculado a las cuestiones que hacen a la economía, al trabajo. Creo que ahí hay que trabajar mucho. La cuestión propia de los ríos, de la vía navegable, de los puertos, para nosotros también es importante y creo que hay mucho por hacer. En fin, esperemos a ver en qué lugares podemos participar como integrante de la comisión. Y si no, los diputados, por supuesto, podemos estar sin el voto al momento de emitir un dictamen, pero que también nos permite acompañar y utilizar y alzar nuestra voz cuando es necesario. En un mundo que está complejo, una Argentina que tiene muchas complejidades, es necesario que este año que viene sea un año de diálogo. Digo, tanta paridad dentro de la propia Cámara de Diputados puede ser que sea beneficiosa, pero también puede convertirse en un carro que se mete en el lodo y que queda ahí, que no podemos dar vuelta. La verdad es que ojalá que eso no pase. La Argentina está necesitando, yo decía hoy, ¿no? Ojalá que tengamos algún plan vinculado a la inflación. Yo ni siquiera pido un plan económico. Digo, a ver cómo hacemos para controlar la inflación, que es un fenómeno, es el peor de los impuestos y es el más discrecional, que esto es lo peor, ¿no? Porque nunca pregunta, ve cuál es la alícuota. Claro. Vienen, lo aplican y al vecino le llega porque la cosa que usualmente compraba subió el 5 o el 10%. Y ni hablar dentro de esta situación de incertidumbre, bueno, lo que acontece con cualquiera de los comercios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Claro. Hoy las disparidades de precio que uno encuentra en los pueblos o como puede ser en la capital, verdaderamente nos muestran que una economía que no tiene bases sólidas no le termina sirviendo a nadie, porque nadie está seguro. Ni aquel que depende de un sueldo, ni aquel que tiene una actividad económica independiente que también se la está viendo en figuritas. Pedro, gracias por visitarnos en la jornada de hoy aquí en los estudios de DTV. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. El diputado Pedro Galimberti, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos. Por estas horas hay reuniones en el Congreso de la Nación. El PRO tiene reuniones analizando temas que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, temas que tienen que ver con la política en general. Y también hay una reunión en la presidencia de la Cámara de Diputados donde participa Sergio Massa, donde participa el ministro Domínguez para analizar el proyecto de ley de agroindustria. De esto vamos a estar hablando después de la pausa. Ahora corte en esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso.
Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. En plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía.
Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV y nos vamos al Salón de los Pasos Perdidos. Allí está nuestro móvil. Lourdes López, buenas tardes, adelante. Hola a todo el equipo en piso, por supuesto, seguimos aquí desde el Salón de los Pasos Perdidos. Estamos ya mismo en este momento con Julián Domínguez, quien es el ministro de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación de la República Argentina, para resaltar las conclusiones, lo más importante de este proyecto de ley de agricultura, agropecuario, resaltando también toda la importancia de las semillas, la apuesta al empleo y muchas otras cuestiones más, carnes, pero bueno, por supuesto el ministro tendrá la palabra y los testimonios mucho más completos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en esta casa que tuve el honor de presidir. Muy auspiciosa la reunión porque el presidente del cuerpo comprendió la necesidad que tiene la nación de industrializar su producción agropecuaria. Es una ley que permite estimular y generar condiciones de financiamiento diferente para las nuevas inversiones, y lo que la Argentina necesita en esta etapa son nuevas inversiones para industrializar el país, industrializar el campo, generar valor agregado, incorporar un concepto de promoción y de cuidado de la tierra a través de beneficios hacia fertilizantes y nuevas semillas. Por lo tanto, el único camino posible que tiene el campo argentino es dar este salto de industrialización para crecer en valor agregado, generar trabajo e incorporar el conocimiento en el siglo del conocimiento. Esta ley va a poner al campo argentino en sintonía con los cambios tecnológicos, biotecnológicos del mundo más desarrollado, que es lo que la Argentina en definitiva necesita para generar trabajo, empleo y valor agregado. Ministro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Muy bien. Julián, estas expectativas y estos puntos centrales que está planteando del proyecto de ley de agroindustria, ¿cómo lo han tomado los diferentes sectores que hoy estuvieron en esta reunión junto a ustedes, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? Y a partir de allí tendrán que empezar a trasladar estos mismos puntos a los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados. Sí, lo que le hemos pedido al presidente de la Cámara es poder reunirnos con los diferentes bloques para transmitirle a la dirigencia parlamentaria de nuestro país la importancia que tiene industrializar la ruralidad. Es clave industrializar la ruralidad. Esto fue producto de la participación de los actores privados con el acompañamiento de los sectores públicos, pero esto es todos los organismos del Estado diciéndole necesitamos crear los instrumentos para facilitar nuevas inversiones, para alentar la industrialización y para incorporar conocimiento. Yo tengo mucha confianza, conociendo a los líderes parlamentarios, su procedencia de muchas provincias productoras, agrícolas, ganaderas, que van a tener una comprensión razonable, que conocen los problemas, que conocen de lo que estamos hablando, y tenemos expectativa en que vamos a tener un tratamiento en estas sesiones extraordinarias. ¿Cómo le va, ministro Domínguez? Laura Serra lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Laura, tanto tiempo? Tanto tiempo. Acá también se le extraña, ministro. Sí, como presidente de la Cámara de Diputados, un placer. Preguntarle porque más allá del proyecto de ley que se va a debatir, ojalá que sea pronto, porque como usted señalaba, industrializar el campo es harto importante en nuestro país, sobre todo para la generación de divisas. Sobre este último punto quería abordar, ¿no? La generación de divisas. En épocas de vacas flacas, donde justamente el Banco Central hoy está exhibiendo reservas por realmente muy poco dinero, quería saber, qué expectativa tiene usted desde su ministerio, desde su sector, para justamente incrementar el nivel de divisas en nuestro país en un momento, digamos, de crisis económica aguda. ¿Qué expectativas tienen para el año? A ver, lo primero que quiero decirte, Laura, es que estamos en un tiempo donde nos cuesta poder evaluar y poder hacer predicciones con rigurosidad, porque nos agarró una sequía sin precedente, incendios sin precedente,
e inundaciones de la misma característica. Claro. Vengo de estar en Corrientes y lo que he visto en Corrientes y el impacto que esto va a tener sobre la ganadería argentina es difícil aún de cuantificar, pero seguro que estamos ante una situación que va a comprometer el stock ganadero y el volumen de carne disponible en los próximos 2 años, seguro en las actuales condiciones. Y habrá que ver cómo es el comportamiento del tiempo en los próximos meses, con lo cual nos obliga a replantear una estrategia nueva de vacunación, una reprogramación de todo el traslado de provincias del stock ganadero y la evolución, incluso la venta de animales que pensábamos que iban a hacer retención de vientre en este ciclo productivo. Por otro lado, no se puede cuantificar, no hay nadie con rigurosidad todavía que pueda cuantificar la pérdida del maíz de primera, pero bueno, el maíz de segunda, el maíz que se sembró después está en un buen sendero de crecimiento y de rendimiento, y los que han perdido maíz de primera estamos alentando para que puedan volver a sembrar. Y no podemos evaluar aún la consecuencia, el impacto que ha tenido esta sequía en la soja. Este mes de febrero va a ser un poco el mes de evaluación rigurosa, se están declarando todas las emergencias y estamos atendiendo a los productores para seguir sosteniendo un nivel de producción, de rendimiento y de ingreso de divisa al país que ayude en este momento difícil que la Argentina tiene. Todos sabemos que el campo juega un rol decisivo, pero puede ser mucho más decisivo y mucho más beneficioso para los intereses del país si la Argentina se industrializa y si los recursos que todos sabemos que en la Argentina están disponibles se generan condiciones para que las diferentes cadenas puedan dar ese salto de industrialización y de incorporación de conocimiento y tecnología. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Más allá de las urgencias, lo que tiene que ver con las divisas o con las situaciones de cada sector productivo, ¿qué ofrece este proyecto en el mediano y el largo plazo? No sé, ¿cuál es la mirada, por ejemplo, a una década con este proyecto? Mira, lo primero que ofrece este proyecto es la posibilidad de incorporar tecnología. Argentina, por la ley de semilla, estamos rezagados 2 o 3 años con respecto a los países de la región, porque en la Argentina no pagamos el conocimiento y tenemos empresas que se están retirando si no logramos una ley que proteja el conocimiento y la transferencia de inversión, que rápidamente eso va a significar más rendimiento de productividad y mayor rentabilidad. Por otro lado, pensar la próxima década, cosa que estamos haciendo, lo estamos haciendo en un escenario de absoluta incertidumbre por el cambio climático. El cambio climático nos está poniendo reglas de producción que obliga a dar una respuesta desde la biotecnología, porque vamos a tener la misma siembra, consecuencia del cambio climático, con menos rendimiento, y la única manera de equiparar el rendimiento ese va a ser con nuevas tecnologías. Y por el otro lado, lo que sí aporta es, si se generan condiciones de industrialización, de generación de valor agregado, va a generar, además del ingreso de divisa, mayor capacidad de empleo y mayor arraigo de las poblaciones rurales. Yo estoy convencido que la industrialización de la ruralidad es el camino que debe transitar la Argentina. Ya cuando hicimos el plan estratégico 2010-2020, que me tocó presidir con las universidades, con las cadenas, con todas las cadenas que hoy forman parte del Consejo Agroindustrial, decíamos Argentina tiene que industrializarse, y la industrialización de la ruralidad va a generar arraigo y va a generar transferencia de conocimiento y va a generar anticipar el futuro. Y el mundo cada vez va a demandar más alimento, y Argentina tiene que, sin prejuicios de ninguna naturaleza, asumir este riesgo de producir más, certificar la trazabilidad de los alimentos que produce un mundo cada vez más exigente, pero que le demanda la calidad de los productos de Argentina, y estoy seguro que eso va a generar una nueva calidad de vida y un nuevo rediseño del sistema de producción y de industria en los lugares de producción, que va a generar arraigo. Ministro Julián Domínguez, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a usted, y bueno, muy contento por la respuesta que hemos tenido del presidente del cuerpo hasta cada momento. Gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, y enseguida regresamos allí a Pasos Perdidos, porque vamos a tener más conclusiones, más opiniones respecto a lo que ha ocurrido en
en el Congreso de la Nación, en estas primeras reuniones que marcan un poco este nuevo periodo de sesiones que estamos transitando, que es el periodo de sesiones extraordinarias, ¿no? Primeras reuniones porque, a ver, hubo alguna reunión la semana pasada de la Unión Cívica Radical, reuniones políticas que está teniendo el bloque del PRO, esta reunión con Julián Domínguez, con el ministro de Agricultura, me parece que es la primera reunión casi formal que está teniendo la Cámara de Diputados. Sí. Primero aclarar, bueno, este es uno de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, que está dentro del temario de extraordinarias. Ya se conoce hace un par de meses este proyecto, no es nuevo, y va trabajándose el apoyo de los distintos sectores que están involucrados. La oposición también tuvo oportunidad de hacer alguna lectura, hemos escuchado alguna lectura de parte de los referentes agropecuarios, incluso de la oposición, y hay un cierto acuerdo, un cierto consenso. Lo que pasa que el proyecto es bastante integral y abarca varias áreas, entonces ahí hay que trabajar sector por sector. La reunión de hoy estuvo muy variada la asistencia, representantes de la Bolsa de Cereales, de la Cámara de Porcinos, de CEPA, de la Mesa Nacional de Carnes, tendiente a esto. Primero, tratar los detalles de este proyecto y después volcarlos a los legisladores para iniciar este debate parlamentario. Claro, el Consejo Agroindustrial, que fue fundamental en la conformación de este proyecto. Volvemos a Pasos Perdidos, porque allí está Lourdes con más protagonistas. Lourdes, adelante. Así es, todo el equipo en piso. Bueno, seguimos en esta tarde de mucha información. Ahora sí estamos con Alfredo Paseiro, quien es director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, para seguir juntando más conclusiones al respecto, hablando sobre la importancia de este proyecto de ley agroindustrial en nuestro país. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bueno, muy bien. Terminamos recién una reunión en la cual fuimos invitados por el presidente de diputados, el diputado Sergio Massa, estuvo presente el ministro y bueno, para nosotros los representantes del Consejo Agroindustrial realmente es un cúmulo de expectativas después de mucho tiempo de trabajo, de un trabajo debatiendo un proyecto que incentive la inversión en innovación, que eso se traduzca en un crecimiento de trabajo y de exportaciones y más divisas para el país. Hoy lo que pudimos hacer es dar una presentación general, después tuvimos presentaciones de distintos sectores, los impactos macroeconómicos, ¿sí? Desde la mirada integral, pero después pudimos desagregar viendo todo lo que es la producción de la pampa húmeda en los cultivos extensivos, analizando los tres componentes de las carnes, ¿sí? La carne ovina, la carne bovina y aviar, porcina también. Analizamos las legumbres, que es una gran oportunidad que tiene la economía regional en esta demanda, ¿sí? En el cambio de la dieta, todo lo que es el consumo de las proteínas verdes. Conclusión, lo que tratamos de demostrar es que este es un proyecto que abarca a todas las producciones de Argentina, que tiene impactos, ¿sí? territoriales, que tienen impacto sobre la inversión. Las expectativas son altas, esperemos que pronto se conformen las comisiones y podamos venir a dar los argumentos a los diputados. Alfredo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Alfredo, usted lo está señalando, es un proyecto amplio. ¿Es un proyecto que se puede decir pensar un poco una Argentina a largo plazo también? Desde ya, a ver, si nosotros logramos que este proyecto se debata, se enriquezca y se apruebe, es un mensaje a todo el productor, a la inversión, ¿sí? local, pero también a la inversión extranjera. Hoy Argentina requiere inversiones, con lo cual sería una excelente oportunidad para dar este mensaje. Estamos a la espera de que se acuerde, ¿no? este acuerdo, valga la redundancia, con el Fondo Monetario. Ese es un acuerdo a 10 años y nosotros estamos proponiendo que este fomento acompañe en esos 10 años para dar previsibilidad a esta inversión, para hacer crecer el empleo. Así que claramente. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Los saluda Daniela Mosetic. ¿Qué es lo que ustedes reciben en el diálogo con los productores? ¿Recogen pedidos que han venido trabajando durante largo tiempo? ¿Cómo se fue conformando este proyecto de ley? Bueno, este proyecto tiene un trabajo de más de 60 instituciones.
más de un año de discusiones con el sector público y el privado. Tengamos en cuenta que somos distintos sectores y eso hizo primero que nos tuviésemos que conocer y después que acordar cuáles eran los factores comunes para este proyecto de ley de fomento. Todavía tenemos que hacer una docencia la semana que viene, seguramente con los diputados, para entender cuál es el real impacto y después trabajar rápidamente para tener una reglamentación y una implementación para que permita tener una ley lo más simple posible, que el productor la pueda utilizar apenas se vote y se promulgue. ¿Qué tal, Alfredo? Laura Serra los saluda, una pregunta corta, pero quería saber si ustedes, que están obviamente interesados en la sanción de esta ley, se van a reunir ustedes con los distintos referentes de la oposición y del propio oficialismo para justamente promover y apurar la sanción de esta iniciativa. Estamos en contacto permanente, lo que tenemos que esperar es que se conformen, son dos comisiones a donde se giró el proyecto, Agricultura y Presupuesto. Presupuesto tiene autoridades, Agricultura se definirá en estos días. Ni bien se conforme esa comisión, trabajaremos en las comisiones y también en los jefes de bloque. Claro. Es clave poder explicar este proyecto para que cada uno de los bloques lo analice y lo trate lo más rápido posible, porque tengamos en cuenta que este es un proyecto de extraordinarias y los tiempos son muy acotados. Alfredo Paseiro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos. Gracias, Alfredo, por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias. Lourdes. Muy bien, chicos. Sí. Excelente. Un saludo muy grande para todo el piso, bueno, para toda la audiencia. Un resumen de lo que ha sido esta presentación. Destaque también de los beneficios y las características del proyecto de ley de lo que es el fomento, ¿no?, al desarrollo agroindustrial, social, inclusivo que tiene nuestro país. Gracias Lourdes López, desde el móvil, allí en Pasos Perdidos, móvil de Diputados Televisión, y el puntapié inicial que le dio en definitiva la Cámara de Diputados a lo que es el tratamiento del proyecto de ley de agroindustria. Y en este puntapié inicial, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dijo lo siguiente. Bueno, lo primero que quiero es dejarles una certeza personal, pero que es toda una definición política. Algunos que ya me conocen hace tiempo lo saben, otros que por ahí no me conocen no tienen por qué saberlo. No tengo ninguna duda de que un campo con segundo y tercer piso, un agroindustrializado, es el mejor aliado que la Argentina puede tener para los próximos años. No tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda porque entiendo que en la era del crecimiento poblacional y de la revolución de la tecnología y el conocimiento, la proteína y el capital humano, el conocimiento, son los dos valores más importantes de esta sociedad moderna o de esta sociedad en la que nos toca vivir. No tengo duda además porque creo que para un país como la Argentina en vías de desarrollo, apostar por un agroindustrializado, apostar por esto que describían como los pilares del proyecto: inversión, trabajo y exportaciones, es en términos de lo que necesita un país que pelea contra la pobreza, y todos sabemos que la mejor herramienta de lucha contra la pobreza es la generación de empleo. Sin duda es la herramienta más importante que puede tener un país, un Estado-nación y un gobierno para llevar adelante un proceso de mejora en su población. Tengo además la convicción de que esta ley tiene una enorme virtud, que es la construcción de consenso entre el sector público y el sector privado. Esta idea de que el Estado y los privados, y mucho más cuando se trata de un gobierno y el campo, no son enemigos, sino que se pueden poner de acuerdo y darse una política a 10 años, a 5, a 10, a 20, una política de Estado
que nos permita promover la generación de valor agregado, la generación de empleo, la generación de inversiones y el aumento de las exportaciones. Mucho más cuando un país como la Argentina tiene recurrentemente, y después vamos a hablar un minutito del tema saldos comerciales, balanza de pagos, acumulación de reservas, cuenta corriente país, tiene un problema que recurrentemente lo lleva a la misma crisis. La Argentina exporta en promedio por $600 la tonelada, importa en promedio $1.350 la tonelada. Y entonces recurrentemente tenemos crisis de dólares, tenemos restricciones al acceso a instrumentos de financiamiento y techo para el crecimiento que requiere, por cómo está ensamblada hoy la economía global, digamos, en cada una de las cadenas de valor, de dólares que a la Argentina muchas veces le faltan porque hace 40 o 50 años que nuestro proceso de desarrollo económico está trabado en la discusión sobre cómo exportamos valor agregado, cómo exportamos trabajo argentino. Y creo que esta ley es tal vez una de las más grandes oportunidades que tiene la Argentina para darle al campo el valor que tiene en el peso de sus exportaciones, pero al proyecto de desarrollo industrial argentino el lugar que corresponde para pasar de exportaciones primarias a exportaciones con valor agregado. La combinación de sector público y sector privado alrededor de una ley, alrededor de un programa de fomento, pero además alrededor de la idea de industrializar el campo es sin duda la mejor herramienta que para este momento de la Argentina, pero además para el desarrollo de la Argentina puede aparecer. Con esto lo que les quiero decir es, sepan que el presidente de la Cámara, a la par del equipo de gobierno, pero sobre todas las cosas como diputado, asume el mayor nivel de compromiso para que esta propuesta, este proyecto de ley, entre lo más rápido posible al recinto y se transforme en ley, porque estoy convencido del instrumento no solamente para este momento o para este gobierno, sino para la Argentina y su modelo de desarrollo económico. Hace muchos años, y en una discusión con alguien que en realidad tiene simpatía o tiene más mirada industrialista a pesar de tener un anclaje en el sector agroganadero, que es el Vasco de Mendiguren, repetimos, y no por repetirla, digamos, deja de ser presente o deja de tener valor al día de hoy, una frase que tiene cada vez más valor. Porque el mundo hoy lo que debate en términos de relaciones económicas, comerciales, diplomáticas, geopolíticas, es quién le vende trabajo a quién, quién le vende conocimiento a quién. Esa es la pelea hoy en el mundo. Quién le vende primarios elaborados y quién vende conocimiento en la era del conocimiento y la información. Y entonces siempre ponemos el ejemplo del trigo. Exportar una tonelada de trigo es exportar $250 y un empleo. Exportar una tonelada de harina es exportar $400 y 2 empleos y medio o 3. Y exportar una tonelada de fideos es exportar $1.100 y 9 empleos en la cadena de valor. Y Argentina vive hace 40 años un proceso en el que termina restringido económicamente porque exporta trigo e importa fideos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es esto: promover que sea cada vez mayor la exportación, obviamente, de trigo, pero de trigo con valor agregado en primer grado, de harina, de trigo con valor agregado en segundo grado, de fideos, porque en definitiva es exportar el trabajo argentino. Y por eso estoy convencido de que este instrumento nos va a permitir en cada una de las cadenas de valor de proteínas, que es uno de los bienes más preciados que hoy el mundo
consume y defiende y promueve, sin duda, el máximo compromiso mío, trasladado a todos los legisladores de todos los bloques para transformar esta ley en una política de Estado para la Argentina. Así que, en ese sentido, pedirles que le transmitan al resto del Consejo, que le transmitan a los actores del sector agroindustrial el máximo compromiso del presidente de la Cámara para que esto vaya rápido al recinto y sea rápido ley, no sin por eso dejar de contar con el aporte en el debate de cada uno de ustedes y de escuchar en el aporte del debate las distintas miradas que los distintos sectores de la política argentina pueden tener. Me parece que en términos de funcionamiento parlamentario, que es una de las preocupaciones que me planteaba, en los próximos días quedan constituidas las comisiones, estamos justo en plena negociación, que en definitiva es el reflejo de la participación de las distintas fuerzas políticas de acuerdo al resultado electoral en cada uno de los ámbitos, para ponernos en marcha lo más rápido posible. Y este es uno de los primeros 2 o 3 temas que tiene este Congreso para discutir. Vayan con la tranquilidad de que seguramente van a estar volviendo dentro de muy poquitas horas para contarle a los legisladores los beneficios, para plantearle las dudas o las mejoras que a partir del buen lobby puedan ejercer en el Parlamento y para, de alguna manera, darle al sector agroindustrial argentino un instrumento que nos permita en los próximos 10 años aumentar las exportaciones argentinas, aumentar el trabajo argentino exportado, aumentar la inversión y además darle al campo ese valor estratégico que tiene para la Argentina en términos de desarrollo económico. Esta ley además tiene un peso enorme en la macroeconomía argentina, enorme. No quiero dejar de plantearlo, porque estamos en un momento en el que estamos además discutiendo el primer paraguas de la macroeconomía, que tiene que ver con cómo Argentina resuelve el resultado de estas crisis recurrentes, porque exporta a $600 la tonelada e importa a $1.350 la tonelada. Y entonces, inexorablemente, esa cuenta nos termina dando negativa recurrentemente a lo largo de nuestra historia. Y ahí lo primero que quiero también es aprovechar que están ustedes y que hay gente de la Cámara que nos está siguiendo por el sistema de Diputados TV para plantear un tema que es muy actual en la Argentina, que tiene que ver con cómo resolvemos la crisis de endeudamiento. Bueno, ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la presentación del proyecto de agroindustria con los responsables, en definitiva, de la elaboración de esta iniciativa, pensando en Argentina a largo plazo, la presencia del ministro del área, el ministro Julián Domínguez, los distintos sectores que conforman el sector agroindustrial, que estuvo trabajando puntualmente en esta iniciativa y que sin lugar a dudas van a tener una nueva reunión, van a tener nuevos encuentros a partir de la conformación de las comisiones. Bien lo decía el presidente de la Cámara Baja, que están en el momento de la negociación respecto a la conformación de las comisiones, la Comisión de Agricultura, que va a tener que discutir este tema, la Comisión de Industria, que va a tener que discutir este tema. Se tienen que conformar estas comisiones y una vez conformadas estas comisiones, allí los protagonistas que hoy estuvieron en el Congreso de la Nación, que hoy estuvieron en la Cámara de Diputados, van a tener que regresar al Congreso para nuevamente dialogar, para explicar esta iniciativa, principalmente a los diputados nacionales que corresponden o responden a los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación. Los proyectos y este proyecto puntualmente de agroindustria está habilitado en el tratamiento en este momento, que es el momento de la instancia de las sesiones extraordinarias, habilitado por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires.
Diputada Alicia Aparicio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, hablábamos y lo escuchábamos también al presidente de la Cámara, a Sergio Massa, hablar de una iniciativa, el proyecto de agroindustria, que por estas horas estuvo el ministro Julián Domínguez, también aquí en el Congreso de la Nación, y en los temas habilitados por parte del Poder Ejecutivo para tratar en extraordinarias está la creación de universidades, puntualmente la Universidad del Delta, que también es un tema para discutir una vez que quede conformada la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sí, son varios los temas. La realidad es que la de agroindustria es importante, pero también en la misma línea hay un paquete de leyes donde se busca incentivar la producción y las exportaciones, como bien dijo, y inversión, como bien dijo el presidente de la Cámara, Sergio Massa. En esa misma línea está la ley de movilidad, electromovilidad, la ley también de cannabis y la de promoción y declarar de interés nacional y de interés estratégico todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y autopartista. O sea, hay una cantidad de leyes importantes. Nosotros tenemos que lograr crecer, dar oportunidades. La única manera de salir adelante a partir de una deuda abultada que tenemos y que tenemos que empezar a pagar en el 2026 es creciendo. Se están sentando las bases para ello. Lo mismo, en ese mismo sentido va toda la política tributaria del gobierno, que tiene que ver con hacer que estos impuestos sean progresivos para que no sufra nuestra población, que ya viene muy golpeada. Respecto a la Universidad del Delta, es un proyecto largamente soñado y trabajado por la región. Fundamentalmente es un proyecto del presidente de la Cámara, Sergio Massa. Es un sueño, ya lo tenía cuando era intendente, y trabajamos con las fuerzas vivas, con las fuerzas productivas, con los intendentes. Tiene la adhesión de los 3 consejos deliberantes, tanto de Escobar, de Tigre y San Fernando, que donde tiene proyectado el proyecto de ley, valga la redundancia, 3 sedes, y dentro de la política de descentralización de universidades y de educación superior, la ley de educación superior, poder acercar, esta política educativa también va enlazada con toda esta política productiva que yo acabo de nombrar, de fomento y crecimiento. Necesitamos formar, como dice bien Sergio, a los jóvenes en los nuevos trabajos del siglo del conocimiento, de la innovación, y en este sentido está pensada la Universidad del Delta para acompañar este proceso, no solo de la región norte, que creció muchísimo, en este caso los 3 distritos son de esa zona, pero además tienen la característica, los distritos, que tienen un delta amplio con riquezas naturales que comparten, como es toda la zona de humedales, en las cuales hay que trabajar como proyecto de futuro para su desarrollo, que sea sustentable, y toda la relación que tiene que ver con las energías renovables, en este caso hídricas. Alicia, ¿dónde va a estar ubicada o emplazada la universidad? Bueno, la región de la que estamos hablando, de aproximadamente 900.000 habitantes, ya el censo ahora dentro de poquito nos va a decir justo la cantidad y lo que somos en la zona. Se trata del distrito de Escobar, de Tigre y San Fernando. Nosotros, entre los 3 distritos, que son distritos costeros, tenemos y compartimos el delta bonaerense. Somos prácticamente la mitad en cantidad de kilómetros cuadrados del delta bonaerense y tenemos la mayoría de los habitantes. La cercanía de crear una universidad y darle la cercanía a toda esta población, la posibilidad de que crezca la matriculación de la zona, producto ya se ha demostrado con otras universidades, que según estadísticas universitarias ha crecido un 35% la matrícula del 2003 al 2015, con esta descentralización y la necesidad de acompañar el crecimiento de la región, que no solo ha sido
a nivel, digamos, social, la cantidad de habitantes que tenemos, sino que ha crecido en tecnología, ha crecido en salud. Los 3 distritos tienen, a partir de los municipios, han incursionado en salud, todos tienen hospitales públicos, hospitales municipales, no solo uno, sino además con las distintas orientaciones, desde hospital de segundo nivel a hospitales de oftalmológico, odontológico. Este proceso lo han hecho los 3 distritos y necesitamos, y en eso la ley contempla, la posibilidad de trabajar profesionales que tengan que ver con las ciencias, con la salud. Hay faltante en la zona. El otro avance muy grande que ha tenido la zona es el avance en tecnología, en las nuevas formas de tecnología, y esto, los 3 distritos se han ayornado. Uno de los promotores de todo este desarrollo ha sido el mismo Sergio Massa, cuando estuvo intendente en Tigre, que incorporó la historia clínica digital, se incorporaron la ciberseguridad y informatizar los municipios. Hoy los 3 municipios están informatizados, todo el sistema de seguridad con cámaras, que ha hecho bajar todo lo que es el delito en la zona. Y cuando vamos a buscar profesionales al respecto, nos encontramos que son insuficientes los que hay. Sabemos que tenemos un problema general en el país, que hacen falta 5.000 profesionales en todo lo que es tecnología. No tenemos operadores de cámara, también quienes coloquen redes de cableado que tiene que ver con redes de fibra óptica. O sea que es una universidad que se ha trabajado mucho con la comunidad y responde a esas necesidades de desarrollo de la zona. Perfecto. Diputada Aparicio, Laura Serra la saluda. ¿Cómo le va? Laura. Bien, no, cambiando de tema, quería preguntarle, bueno, el bloque al cual usted integra ha sido motivo de una, importante noticia con la salida de Máximo Kirchner como jefe de bloque y la llegada de Germán Martínez a suplantarlo. Quería saber, ¿qué dinámica distinta, si es que hay alguna dinámica diferente, empezó a generarse dentro del bloque con la salida de Máximo Kirchner? ¿Algo cambió internamente dentro del bloque? ¿Todo sigue igual? ¿Espera alguna cosa novedosa en cuanto a, justamente la dinámica, el roce, los contactos internos, las reuniones de bloque? ¿Qué expectativas hay con la llegada de Germán Martínez ahora al frente del bloque? Bueno, las expectativas son amplias, pero Germán, como él mismo lo dijo, viene a hacer un trabajo que es continuar lo que ha hecho Máximo hasta ahora y lo que ha llevado adelante el presidente de la Cámara, con mucho diálogo, tanto interno como con las demás bancadas. Es un hombre de diálogo, un hombre de consenso, con mucha experiencia. Así que también apoyamos nosotros las compañeras diputadas que haya representación en el bloque de mujeres. Así que creemos que tanto Cecilia Moró como Penacas, las dos están capacitadas para seguir funcionando, y así mismo lo ha dicho Germán. Así que seguramente va a poner su impronta, está charlando con cada uno de nosotros, y él, con quien muchísima experiencia, ha sido compañero mío en la Comisión de Educación, ahora en la de Presupuesto, y tenemos muy buen diálogo. Seguramente le dará su impronta, como dije, pero la realidad es que, estamos a la espera, se están organizando las comisiones y prontamente se retrasó un poquito por esto del cambio de jefatura de nuestro bloque, pero creo que toda la oposición nos ha tenido paciencia y nos estamos reorganizando y va a ir todo, creo que en la misma línea, por lo menos lo que hemos hablado hasta ahora.
¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Quería consultarle en lo personal cuál es su lectura sobre esto, sobre el acuerdo con el FMI, cómo piensa manifestarse al momento de la discusión y bueno, y qué tiene para decir sobre las diferencias internas o ya la expresión de algunos colegas del bloque que hablan de abstenerse. Bueno, nosotros somos una coalición y aceptamos las disidencias. Nosotros como Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, hemos tenido también algunas disidencias y eso no ha perjudicado nuestro desenvolvimiento respecto a algunos temas. Así que a mí lo que me gusta es la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar, y me parece realmente positivo que él tome esa decisión y es muy respetuoso de la presidencia del país, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández. Así que respecto al Fondo Monetario, yo creo que tenemos dos opciones, o acordar o no acordar, y creo que no acordar es perjudicial y nos va a causar mayores problemas que un acuerdo que es el mejor que se pudo dar en estas circunstancias que nos toca vivir. Sí, estamos todos de acuerdo en que ha sido una deuda extraordinaria, tomada de manera extraordinaria, en la cual no hemos estado de acuerdo, que no ha pasado por el Congreso, en donde se define tomar una deuda, pero no cómo se va a pagar. Y ya en ese sentido, Sergio Massa, o sea, el presidente del Frente Renovador en su momento, se reunió con el representante Cardarelli, creo que era, se reunió con el representante y le planteó que era una deuda que en las condiciones que estaba dada y por los montos que se manejaban eran de imposible cobrabilidad, es decir, nos prestaron un dinero por encima de nuestras posibilidades de pago. Por lo tanto, la oposición ni el Fondo Monetario en este sentido se pueden hacer los distraídos. Yo creo que parte de haber logrado un acuerdo en donde se nos permita crecer y sea paulatina la baja de la inflación, la baja digamos, de alguna manera del déficit. Esto es parte del acuerdo a la que se ha podido lograr porque nos respalda un año 2021 de crecimiento. O sea, hemos podido demostrar, el gobierno, el presidente ha podido demostrar en las negociaciones que si nos dejan crecer, si podemos salir adelante. Nadie pensaba que íbamos a tener un 10.3 de crecimiento en el 2021 y ese es el mayor respaldo cuando nos sentamos a negociar y que hemos sido de alguna manera ordenados después de la pandemia y con tantas restricciones, sin mercado de capitales externos. Hemos podido reacomodar, refinanciar una deuda de privado de 66.000 millones de dólares, más los 40, ahora en vías de solucionar los 44 millones 500 de miles, ¿no? del fondo, que realmente es una carga muy pesada para toda la Argentina, porque la realidad que cuando el dinero se toma y nadie dice, el gobierno no plantea cómo lo va a pagar, ni dónde va a ir ese dinero que era para de alguna manera reforzar las reservas que en ese momento habían caído y las políticas que se habían llevado adelante y se usa para otros fines donde se benefician unos pocos y después todos tenemos que ser responsables. Esto es realmente delicado y esto no puede volver a pasar. Por eso nosotros en el 2019 votamos el nunca más a deudas de este tipo y que venga al Congreso. Hoy estamos en un serio problema, lo debemos afrontar y este gobierno lo que plantea y lo que sigue planteando es que la posibilidad de crecer y que los ingresos de nuestra población con un nivel de pobreza grande que tengamos puedan superar a la inflación y crecer. O sea que es importante que, mire, si cuando toman semejante deuda
se dijera cómo se va a pagar y se pagara de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno, yo creo que no se tomaría semejante deuda. La realidad es que después la ley se diluye, tenemos que hacernos cargos todos y muchos piensan que esto no es justo. Y que no pueden quedar impunes por más que él fuera legal y aquellos que sacaron dinero afuera lo hicieron dentro de la legalidad, pero bueno, aprovechando situaciones, y no es justo que quienes se beneficiaron no tengan algún tipo de responsabilidad, pero eso es un problema interno a resolver, que ya el presidente presentó en la justicia. Y también muchos compañeros de nuestra bancada, como el caso de Máximo, están trabajando en la bicameral para ver cómo podemos llegar a hacer que parte de esa gente que se ha beneficiado sea responsable en una situación tan crítica como la que tenemos por delante, y solucionar, y la solidaridad que así como se tuvo con el aporte solidario, veamos cómo podemos ir solucionando. Pero eso es un problema interno. El acuerdo con el fondo es una relación internacional. Yo creo que va a tener los consensos y el apoyo necesario como para salir adelante, destrabar esta situación, porque eso le da estabilidad, le da equilibrio a todo el sistema macroeconómico y a los productores, a quienes producen, a quienes diariamente planifican su vida. Y es importante que podamos salir adelante con esto y poder tener un programa plurianual, como habla el presidente, que sin el acuerdo con el fondo era imposible, porque el acuerdo con el fondo toca temas como es la inflación, como es el déficit, como es la emisión monetaria, como es la tasa de interés, o sea, todo esto, el mercado de cambios, o sea, para poder planificar realmente una política plurianual, digamos, tenemos que tener resuelto también y trabajar dentro de esas variables. Así que yo creo que la cosa se va acomodando y que vamos a poder trabajar con más certidumbre todos los argentinos. Alicia, usted ve señales desde sectores de Juntos por el Cambio, principalmente de la Unión Cívica Radical, en acompañar, de brindar los votos que por el lado del Frente de Todos a lo mejor no se consiguen. Yo creo que sí, que va a primar la cordura, que va a primar el consenso y que vamos a poder llegar a un acuerdo y que podamos poder, o sea, digamos, poder trabajar en diseñar políticas que ahora, bueno, tenemos este condicionamiento, pero hay algo importante, el fondo ha entendido por primera vez que las políticas de ajuste no es lo mejor, y nuestro país tiene un problema serio, que es la restricción externa, en cuanto a que nuestro país crece, pero llega un momento en que los dólares, que es el bien escaso que tenemos, cuando trabajamos con la capacidad productiva al límite de nuestras empresas que están en el país, necesitamos más dólares para importar, para seguir creciendo, y estos no lo tenemos por esta restricción. Entonces tenemos que trabajar, este gobierno está trabajando para que, y estas leyes de las que me preguntaba y hablábamos hace un ratito, van en la dirección de fomentar el crecimiento y las exportaciones, tanto el mercado interno, que es el 70% de nuestro producto bruto interno, más las exportaciones que nos permitan llegar, para poder empezar a pagar parte de esta deuda, necesitamos exportaciones por más de 100.000 millones de dólares. Estamos en 77.000 con cifras récord ahora. Entonces necesitamos crecer. Acuérdense, nosotros tenemos que pagar a partir del 2026, empezar a pagar esta deuda, empezar a pagar los 66.000 millones de la que refinanciamos con los privados, más la deuda anterior, con lo cual necesitamos más de 10.000 millones de dólares anuales
para poder hacer frente a todas estas deudas, y para eso necesitamos crecer en exportaciones, porque si no, no tenemos los dólares necesarios para poder hacer frente a esta deuda. Por eso decía, se tomaron deuda por encima de nuestra capacidad de pago, y esto era consciente tanto el gobierno anterior como el Fondo Monetario. Claro. Entonces, yo creo que llegamos a un acuerdo dentro de las posibilidades los más razonables, donde el fondo ha entendido alguna problemática estructural. La problemática estructural que tiene el desarrollo de la Argentina nos da un cierto desahogo. Yo creo que bueno, si hubiera sido un poco más, con 2 o 3 años más de ir bajando el déficit con menor al 2025, al 2027, pero es lo que hemos conseguido, y yo creo que es un principio de acuerdo. Después veremos cómo vamos llevando el proceso adelante, pero es importante volver a tener el financiamiento externo, sobre todo de los organismos como el Banco Mundial, el BID, o sea, todos los organismos internacionales, y la relación también con los demás países. El Fondo Monetario está formado por los países, por el resto de los países, y bueno, o sea, cualquier acuerdo que hagamos nos van a preguntar si cerramos o no con el Fondo Monetario. Cualquier país que visitemos, el presidente ha visitado China y era importante ir con un acuerdo cerrado. Claro. Así que bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo, pero creo que vamos a llegar a los consensos. Yo creo que más allá de las internas, más allá de la política, y que cada uno piense en sus políticas partidarias, prime pensar en el país, en lo que beneficia a todos los argentinos. Estamos en un problema que nosotros no generamos. Yo creo que la oposición tiene que ser responsable de lo que ha provocado. Alicia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias, la diputada... muchas gracias a usted. Tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La diputada Alicia Aparicio, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El tema es el acuerdo con el fondo, ¿no? Ninguno quiere que lleguemos al default. Esto también lo dice la oposición, ¿no? A pesar de las posturas, de las declaraciones respecto a cómo se van logrando los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional, también aclaran que no quieren llegar al default. No, en última instancia está sobrevolando siempre el default, pero todos quieren escapar de eso. Ahí también, bueno, la diputada se refería al nuevo jefe de bloque, a Germán Martínez. Estamos viendo en redes sociales que está teniendo una agenda muy activa Germán Martínez. Claro. Hoy estuvo buena parte de la tarde, evidentemente, recibiendo a referentes del bloque, del Frente de Todos. Están sacando fotos y está charlando con todos, por lo que estoy viendo, porque, por ejemplo, recibió a Itaí Hackman, uno de los que dijo que se va a abstener. Bueno, ahí estaba la foto, estuvo con Pablo Carro también. Acá recién también nos contó el diputado Ricardo Herrera, que también pasó por el despacho de Germán Martínez, así que en los próximos días tal vez hay alguna postura un poquito más clara de parte del bloque del oficialismo. Bueno, Germán Martínez es el que tiene que pilotear los consensos, y los consensos primero se los tiene que pilotear puertas hacia adentro. Totalmente, y me parece que en definitiva lo que está buscando Germán Martínez no son solamente los votos, sino de alguna manera ir también forjando su propio perfil como jefe de bloque, ¿no? Porque si bien él ha dicho que va a ser el continuador de la obra de Máximo Kirchner, lo cierto es que él tiene una personalidad, él tiene una forma de hacer política distinta, y él justamente lo que está tratando de hacer ahora es un trabajo justamente de apertura, de diálogo más abierto, cosa que en eso era distinto, o es distinto a Máximo Kirchner, que justamente si bien ha tenido diálogo con sus compañeros de bloque, etcétera, siempre buscó el hermetismo o las puertas cerradas, o el hecho de mantenerse muy en reserva a la hora de exponer sus contactos, ¿no? Acá estamos viendo un Germán Martínez mucho más abierto y más dispuesto a compartir su actividad no solamente con los bloques, con sus compañeros, sino dándolo a conocer a la sociedad, ¿no? Y eso la verdad es que es muy saludable, claro, ¿no? Sabiendo
proveniendo de justamente el bloque más importante de la Cámara de Diputados. Claro. Así que, bueno, veremos a qué buen puerto, si es que llegan a buen puerto, estas negociaciones que está entablando Germán Martínez. Indudablemente lo que él está justamente tratando de hacer es, bueno, ganarse la autoridad Seguro. como jefe de bloque. Gracias, Laura. Un placer. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. A usted también. Le agradecemos que haya estado ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión para tener más opiniones de los legisladores nacionales respecto a los diferentes temas que tienen que ver con la realidad política de la República Argentina. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV. Gracias.